Imagínate en un programa donde debes elegir entre dos premios, un diamante o una botella de agua. Es algo fácil. Los diamantes son claramente más valiosos. Ahora imagina tener que elegir otra vez, solo que esta vez no estás en un programa, sino deshidratado en el desierto después de vagar varios días. ¿Elegirías diferente? ¿Por qué? ¿Ya no son los diamantes tan valiosos? Esta es la paradoja del valor, famosamente descrita por el economista pionero Adam Smith. Y lo que nos dice es que la definición de valor no es tan simple como parece. En el programa, pensabas en el valor de cambio de cada elemento, lo que podrías ganar por ellos en un momento posterior. Pero en una emergencia, como el escenario desierto, lo que importa mucho más es su valor de uso, lo útiles que son en la situación actual. Ya que tenemos que elegir solo una opción, hay que considerar su costo de oportunidad, o lo que perdemos al renunciar a la otra opción. Al final, no importa cuánto se obtiene de la venta del diamante si nunca se puede sacar del desierto. Varios economistas modernos tratan la paradoja del valor al unificar estas consideraciones bajo el concepto de utilidad, cómo satisface los deseos o necesidades de una persona. La utilidad se puede aplicar a cualquier cosa, como la necesidad de alimentos o escuchar una canción, y variará para las personas y circunstancias. Una economía de mercado nos facilita seguir la utilidad. La utilidad que algo tiene para ti se refleja en lo que estarías dispuesto a pagar por ello. Imagínate otra vez en el desierto, pero ahora te ofrecen un diamante o una botella de agua fresca cada 5 minutos. Si eres como la mayoría, primero elegirás agua suficiente para el viaje. Y tantos diamantes como puedas llevar. Esto es utilidad marginal y significa que cuando se elige entre diamantes y agua, se compara la utilidad obtenida de cada botella de agua adicional contra cada diamante adicional. Y lo haces con cada oferta. La primera botella de agua vale más para ti que los diamantes, pero con el tiempo, tienes toda el agua necesaria. Tras un tiempo, cada botella adicional es una carga. Ahí se empieza a elegir los diamantes y no el agua. Y no son solo necesidades como el agua. Con la mayoría de las cosas, cuanto más adquieras, menos útil o agradable será cada unidad adicional. Esta es la ley de la utilidad marginal decreciente. Puedes comprar 2 o 3 comidas favoritas, pero la cuarta podría darte náuseas y la centésima se echaría a perder antes de obtenerla. O puedes pagar por ver una película una y otra vez hasta aburrirte o ya no tengas dinero. Como sea, al final llegarás al punto en que la utilidad marginal para comprar otro boleto será 0. La utilidad aplica a la compra de cosas y a nuestras decisiones. La forma intuitiva para maximizar y evitar rendimientos decrecientes es variar cómo gastamos el tiempo y recursos. Tras satisfacer las necesidades básicas, tendríamos que decidir invertir en opciones que son útiles o agradables. Claro que el grado en que logramos maximizar la utilidad en la vida real es otra cosa. Recordemos que la fuente mayor de valor viene de nosotros, nuestras necesidades, nuestros gustos y nuestras decisiones. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad.